Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy contenta. Nuestra familia compró un campo muy grande que hasta es atravesado por un lago. ¡Qué bueno! Pero tenemos un problema que no sabemos cómo resolver. ¿Cuál es el problema? El campo tiene forma triangular. Se supone que las medidas de los lados son las que se indican en este esquema. Queremos comprobar que son las correctas, pero no sabemos cómo medir el lado que está cruzado por el lago. Una forma en que puedes resolver este problema es aplicando la proporcionalidad de los lados de las figuras semejantes. ¿Cómo se hace? Natalia, no tendrás problema, porque esta semana en la escuela estuvimos aplicando la proporcionalidad de los lados de las figuras. ¿Lo recuerdas? Recuerden que dos figuras son semejantes y tienen la misma forma pero distinto tamaño. Por ejemplo, cuando ampliamos o reducimos un dibujo en la fotocopiadora. Exactamente. También el retroproyector, si está dispuesto correctamente, devuelve una imagen semejante a la que está en la transparencia. También puede ser cuando se hace un dibujo a escala. Perfecto. En todos esos casos se conserva la forma pero varía el tamaño. Pero ¿cómo nos damos cuenta si tienen exactamente la misma forma o hay una pequeña diferencia? Una forma es comparando los lados homólogos. ¿Qué son los lados homólogos? Tomemos, por ejemplo, dos triángulos rectángulos. La hipotenusa de uno y la hipotenusa del otro son lados homólogos. El cateto mayor de uno y el cateto mayor del otro. Cada cateto menor también. En general, se los llama A y A', B y B'. Si hubiera más figuras semejantes, se continúa a segunda, a tercera. ¿Qué características tienen los lados homólogos en las figuras semejantes? Si dos polígonos son semejantes, entonces sus lados homólogos son proporcionales. También se cumple que los ángulos homólogos son congruentes. ¿Nos da un ejemplo? Veamos este pentágono y su ampliación. Podemos comprobar que si tomamos la razón, es decir, dividimos cada par de lados homólogos, obtenemos el mismo resultado, 2. También observamos que los ángulos que se corresponden son congruentes. Podemos decir que la figura se amplió al doble. Ahora me doy cuenta de cómo podemos resolver mi problema para calcular la medida del terreno, dibujando un triángulo semejante al lote. ¿Cómo haces para que sea semejante? Construyo un ángulo de 60 grados, como el que indica el esquema, y los lados del triángulo los hago en escala. El de 150 metros lo hago de 15 centímetros, y el de 220 metros lo hago de 22 centímetros. Y con eso ya te garantizas que el triángulo que dibujaste sea semejante al terreno. Claro, porque los lados van a ser proporcionales y los ángulos iguales. Veamos, si medimos el dibujo, el tercer lado queda de 19 centímetros y medio. Sí, un poco menos. Así que la proporción en metros da 194.5 metros.